¿Cómo era realmente el Arca de Noé? Hoy vamos a responder esa pregunta con evidencia arqueológica, análisis del texto original y reconstrucción en 3 dimensiones. No la versión infantil, no la versión de Hollywood, la versión que los documentos realmente describen. Y te adelanto algo, lo que vas a ver no tiene nada que ver con la imagen que tienes en la cabeza. Empecemos. El texto del Génesis no llama al arca un barco. En hebreo original, la palabra es teba, y teba no es la palabra habitual para embarcación en ese idioma. Es la misma palabra que se usa más adelante en la Biblia para describir la cesta de papiro, donde la madre de Moisés puso al bebé para salvarlo en el río. No es un barco, es una caja, un contenedor diseñado para flotar, no para navegar, sin velas, sin timón, sin proa, sin remos. Solo una estructura diseñada para sobrevivir sobre el agua. Eso ya cambia todo. Ahora los números. El texto da 3 medidas exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. El codo hebreo estándar, la misma unidad usada para medir el templo de Salomón, equivale a 44 centímetros y medio. Haz la cuenta. 133 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto, 3 cubiertas internas, una sobre la otra. Para que ese número signifique algo concreto, el barco de madera más grande que se ha construido en la historia moderna fue el Wyoming, lanzado en 1909 en los astilleros de Maine. Medía exactamente 100 metros de largo y era tan grande que sus propios ingenieros tuvieron problemas serios para mantenerlo estable. La madera se torcía, los paneles se abrían, necesitaban bombas funcionando constantemente para achicar el agua que se filtraba por las juntas. El arca descrita en el Génesis sería 33 metros más larga que ese barco, más larga que el barco de madera más grande de la historia industrial moderna. Y el Wyoming tenía la tecnología del siglo XX. El arca, según el texto, fue construida por una familia. Eso no es un detalle menor. Es la primera pregunta real que el texto plantea. ¿Cómo se construye eso? El Génesis especifica el material: madera de gofer. La palabra gofer aparece exactamente una vez en toda la literatura bíblica. Solo aquí. Los especialistas llevan siglos debatiendo qué árbol es. La teoría más respaldada hoy apunta al ciprés, abundante en el cercano oriente, y preferido de los constructores navales fenicios y griegos, por una razón simple. Su resina natural lo hace extraordinariamente resistente a la podredumbre en ambientes húmedos. Pero la madera sola no basta. El texto añade una instrucción técnica precisa que casi siempre se ignora. La estructura debía cubrirse de cofer, brea, por dentro y por fuera. Cofer, alquitrán vegetal, el mismo impermeabilizante que los constructores navales del mundo antiguo usaban en Mesopotamia, en Egipto y en el Mediterráneo desde la Edad de Bronce. No es magia, es ingeniería naval documentada, y el texto la describe con exactitud. Ahora viene lo que los investigadores del Instituto Naval de Corea del Sur descubrieron en 2014 y que nadie esperaba. Tomaron las proporciones del arca tal como están en el Génesis y las analizaron con herramientas de ingeniería hidrodinámica moderna. El resultado fue sorprendente. La relación largo, ancho, alto que da el texto no es arbitraria. Es, desde el punto de vista naval, casi óptima para lo que necesitaba hacer. Una estructura con esas proporciones tiene una estabilidad excepcional en oleaje severo. No está diseñada para moverse, está diseñada para aguantar. Y para eso, esas proporciones son exactamente las que un ingeniero naval moderno elegiría. El arca del Génesis no fue diseñada por alguien que no sabía lo que hacía. Cierra los ojos un momento e imagina la escena real, no la ilustración infantil. Una estructura de madera oscura, cubierta de brea negra por fuera, 133 metros de largo, 3 pisos de altura,
sin velas, sin mástil, sin timón, sentada sobre tierra mientras la lluvia comienza a caer. La brea reciente tiene un olor penetrante, casi agresivo. La madera recién cortada huele a resina. La estructura cruje levemente mientras se asienta bajo su propio peso. No es un arca de cuento, es un edificio horizontal y tiene una sola puerta, una sola entrada y salida para una estructura del tamaño de media manzana de largo. El texto menciona algo que casi siempre se pasa por alto. Fue Dios quien cerró la puerta detrás de Noé. No Noé, no su familia. Una puerta cerrada desde afuera. Ahora entremos. El texto describe 3 elementos arquitectónicos interiores. Primero, compartimentos. La palabra hebrea es kinin, la misma raíz que nido. El texto dice que la Tebá debía dividirse en secciones separadas, celdas internas, habitáculos. Segundo, 3 pisos. El texto los nombra explícitamente: inferior, segundo y tercero. Tercero, una sola ventana corrida en la cubierta superior, de un codo de alto, y la puerta lateral. Eso es todo lo que el texto describe del interior. Sin ventanas en los costados, sin escotillas adicionales, sin iluminación artificial mencionada. Reconstruyamos piso por piso. El primer piso, el más bajo, el más oscuro. Las paredes de madera cubierta de brea absorben el sonido del agua golpeando los laterales. En una tormenta severa, ese golpeteo se convierte en un rugido que vibra a través de toda la estructura. Aquí estarían los animales más grandes y pesados: bóvidos, équidos, camellos. El peso bajo mantiene el centro de gravedad estable. Los compartimentos separados serían esenciales. Sin divisiones internas, el movimiento de animales grandes en un oleaje fuerte puede desestabilizar la carga completa. El suelo cubierto de heno y paja. Y el problema más urgente, el drenaje. Los residuos de cientos de animales grandes en un espacio cerrado generan líquido constantemente. El texto no describe un sistema de drenaje, pero sin uno, el primer piso se volvería inhabitable en días. El segundo piso, el nivel intermedio. Algo más de luz llega desde la ventana corrida en la cubierta superior, pero sigue siendo penumbra. Aquí, ovejas, cabras, aves en jaulas de madera, reptiles. Y las aves tienen una función específica que el texto confirma implícitamente. En espacios cerrados con alta densidad animal, las aves son los primeros indicadores de la calidad del aire. Si el oxígeno baja o los gases se acumulan, las aves lo muestran antes que los mamíferos. Son los canarios de la mina, literalmente. Que la paloma de Noé pueda volar, regresar, volar de nuevo, confirma que la ventilación dentro del arca fue suficiente para mantenerla viva. El tercer piso, los humanos. El único nivel con acceso real a luz natural y aire fresco. Aquí vivirían Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas, 3 pisos de animales debajo, una sola ventana arriba. Esa ventana, el Zohar en hebreo, probablemente era una abertura en el techo, con algún mecanismo para abrirla y cerrarla parcialmente. Era el único contacto visual con el exterior. Imagina qué veías por ella durante los 40 días de lluvia intensa. Nada, solo agua cayendo, gris, sin horizonte, sin tierra, sin sol. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana publicamos un documental nuevo, ciudades perdidas, personajes históricos, estructuras antiguas reconstruidas con evidencia real. No te pierdas el siguiente. Ahora el dato que casi nadie menciona. El relato popular habla de 40 días, y eso está en el texto. Pero el texto registra algo más, con una precisión calendárica inusual para un documento de esa antigüedad. Noé y su familia estuvieron dentro del arca durante 377 días, 1 año y 12 días.
no 40 días, un año. Y en ese año, los problemas eran concretos y brutales. El agua dulce. Un buey adulto consume entre 30 y 60 litros al día. Multiplica eso por cientos de animales durante un año. El cálculo de provisiones es astronómico. La comida. Un caballo adulto necesita entre 7 y 10 kilos de heno diarios. Para un año, más de 3 toneladas por animal. El espacio de almacenamiento de alimentos habría sido tan grande o mayor que el espacio para los propios animales. El aire, metano de los rumiantes, amoníaco de los residuos, dióxido de carbono de miles de seres vivos respirando en un espacio cerrado. Sin ventilación activa, los animales mueren en días. El texto no describe cómo se resolvió, pero los 377 días de supervivencia implican que funcionó. ¿Y el ruido? Nadie habla del ruido. Bóvidos mugiendo, ovejas balando, aves agitadas, el golpeteo del agua contra el casco, el crujido de la madera bajo tensión del oleaje, todo amplificado por las paredes de la estructura. El arca no era silenciosa, era ensordecedora. Y también estaba el olor, no el olor poético de la lluvia, el olor real de cientos de animales en un espacio cerrado durante un año. Los rumiantes producen enormes cantidades de metano. Los residuos se acumulan. El calor corporal de tantos animales eleva la temperatura interior. La humedad se condensa en las paredes de madera. En la historia naval, los barcos que transportaban ganado tenían una reputación infame entre los marineros. Eran las peores asignaciones posibles. El olor penetraba la madera y tardaba meses en desaparecer, incluso después de limpiar la embarcación a fondo. Ahora multiplica eso por 377 días, sin escapatoria, una sola puerta, cerrada. 377 días, 8 personas, en la oscuridad y el ruido, sin saber si van a sobrevivir, sin saber cuándo va a terminar. El relato popular romantiza esa experiencia, la hace luminosa, colorida, casi festiva. El texto no la romantiza. Ahora el dato que cambió todo lo que creíamos saber sobre el origen de esta historia. En 1853, los arqueólogos excavando en Nínive, la antigua capital asiria, encontraron la biblioteca del rey Asurbanipal. Entre miles de tablillas de arcilla, había una que lo cambió todo. La tablilla 11 del poema de Gilgamesh, el texto literario más antiguo que conocemos, escrito al menos 1000 años antes que el Génesis. Y en esa tablilla, un diluvio. El sobreviviente se llama Utnapishtim. Un dios le advierte de la catástrofe. Le da instrucciones para construir una embarcación. Sube animales. La lluvia cae 7 días y 7 noches. El agua cubre todo. La embarcación se detiene en una montaña. Utnapishtim envía aves para buscar tierra. Las similitudes con el Génesis son tan precisas que cuando el asiriólogo George Smith las presentó en Londres en 1872, interrumpió su exposición, salió de la sala y caminó por el patio para calmarse. Esto no prueba que el diluvio no ocurrió, prueba que el relato existía antes, que fue adoptado y reinterpretado por la tradición hebrea con su propia teología y su propio mensaje. Que cuando lees el Génesis, estás leyendo la versión de una historia que la humanidad lleva contando desde antes de que existiera la escritura. Piensa en lo que eso implica. Las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, Mesopotamia, Egipto, Grecia, todas tenían su versión de la misma historia. Un diluvio que lo destruyó todo. Un sobreviviente elegido. Una embarcación. Animales, el fin de un mundo y el comienzo de otro. No es una coincidencia, es una memoria tan profunda y tan repetida que sobrevivió miles de años de transmisión oral antes de que alguien la escribiera por primera vez en arcilla. Y la versión que llegó al Génesis no es la más antigua, es la más influyente.
porque llegó hasta nosotros con una fuerza narrativa y una precisión de detalle que las otras versiones no tienen. Las medidas exactas, los materiales específicos, el calendario preciso de los días, la secuencia de las aves. Eso no es el estilo de un mito vago y poético. Es el estilo de alguien que quería que su versión fuera tomada en serio. Y 2000 años después, los ingenieros navales de Corea del Sur la analizaron con software moderno y llegaron a la misma conclusión. Las proporciones funcionan. Eso no es poca cosa. Y hay una razón geológica concreta por la que esa historia existe en tantas culturas. En 1997, los geólogos William Ryan y Walter Pittman de la Universidad de Columbia publicaron algo que cambió la discusión. Hace aproximadamente 7.600 años, el Mar Negro no era un mar, era un lago de agua dulce, por debajo del nivel del Mediterráneo. Al final de la última glaciación, los océanos subieron y el estrecho del Bósforo, que era tierra, cedió. El agua salada entró, no como un goteo, como una catarata. Ryan y Pittman calculan que el flujo pudo alcanzar 200 veces el caudal de las cataratas del Niágara. El nivel del lago subía entre 15 y 30 centímetros al día. En meses, tierras habitadas durante generaciones quedaron bajo 150 metros de agua para siempre. Las comunidades de esas orillas huyeron, y cuando migraron hacia Mesopotamia y el Levante, llevaron el relato de lo que habían perdido. El diluvio no tenía que ser global para ser total. Ahora las aguas del relato empiezan a bajar, y Noé no sale de inmediato. Suelta un cuervo. El cuervo vuela y no regresa. Hay tierra en algún lugar, pero no lo suficiente. 7 días después suelta una paloma. La paloma no encuentra dónde posarse y vuelve. Noé extiende la mano y la recibe dentro del arca. Otros 7 días. Suelta la paloma de nuevo y la paloma vuelve con algo. Una hoja de olivo recién cortada en el pico. Ese es el momento. No un mapa, no un instrumento, no una señal de fuego. Una hoja de olivo en el pico de una paloma. La primera evidencia de que hay vida vegetal viva, de que el mundo no está completamente muerto. 7 días más. Suelta la paloma por tercera vez, y la paloma no vuelve. El silencio de la paloma es la confirmación. Hay tierra, hay vida. El diluvio terminó. Pero Noé todavía espera 57 días más antes de salir. Y cuando finalmente sale, lo primero que hace no es celebrar, construye un altar. Y el texto dice que Dios dijo en su corazón: nunca volveré a destruir la tierra. Luego viene el arco iris, pero en hebreo la palabra es keshet. Y keshet no es solo arco iris, es la misma palabra para arco de guerra. El texto dice que Dios puso su keshet, su arco de combate, en las nubes. No es un fenómeno meteorológico bonito, es un guerrero que depone su arma, que la cuelga en el cielo visible para todos. Esa imagen, leída en el hebreo original, no tiene nada que ver con la versión que heredamos. Lo que hemos reconstruido hoy no es una historia para niños. Es una estructura de madera de 133 metros, cubierta de brea, con 3 pisos, una ventana y una puerta, con 8 personas adentro. Un año de oscuridad, ruido, olor y espera, sin saber si iban a salir. Esa es la historia que el texto cuenta cuando lo lees con honestidad. Y es infinitamente más poderosa que cualquier versión con jirafas de colores. Si llegaste hasta aquí, este canal es para ti. Cada semana abrimos un expediente nuevo, un lugar que desapareció, una estructura que nadie creyó posible, un personaje histórico visto desde los documentos reales, no desde el mito. Suscríbete y activa la campana, no como favor, sino porque lo que viene es mejor que lo que acabas de ver. La próxima reconstrucción ya está en camino, porque la historia no necesita exageración, necesita precisión.